Hola chicos, buenos días. Mi nombre es Yesid Aleán, su tallerista de danza del proyecto del Ministerio de Cultura para la institución educativa José María Carbonell de Chinú, Córdoba. El día de hoy les voy a estar presentando el primer taller. En este primer tutorial les voy a hablar sobre origen e historia de la danza. A través del tiempo la danza ha evolucionado y hemos venido de generación en generación cultivando este danzar, por decirlo así. Se llama a una danza, tenemos un ejemplo, la danza de la alabanza. Empezamos desde ahí. Sería para invocar la lluvia. Los antepasados hacían esta forma de alabanzas como para invocar la lluvia y tener un buen éxito en el cultivo. ¿Sí? Numerosas culturas que van desde la antigua Egipto hasta ciertas tribus indígenas de Centroamérica. ¿Sí? Desde ahí nos enfocamos un poco sobre la historia de la danza. Bueno, siguiendo en esta línea que llevamos de las danzas como descubrimiento, ¿sí? Habían danzas primitivas que eran pasionales y espontáneas, ¿sí? En este caso, nuestros antepasados, al momento que tenían una sensación pues, de felicidad, tristeza, lo querían expresar a través de la danza, ¿sí? Entonces buscaban expresar sentimientos o estados de ánimo en grandes civilizaciones como Roma, Egipto y Grecia. Estas fueron las tres civilizaciones donde se dio como primeros pasos la danza al momento de alabar, como les hablaba, para avanzar en un proceso, digamos que de cultivos. En momentos de que se casaba un rey o reina, ¿sí? Donde alguien moría, danzaban a su alrededor. Donde nacía alguien, también danzaban por ese nacimiento. Entonces, todo esto se refiere a los sentimientos y pasiones que como humanos tenemos. Continuamos. Les hablaba sobre el descubrimiento de la danza en las tribus como rituales de alabanza. ¿Sí? Esto es lo que generalizamos pues a través del tiempo, a través de generación en generación. Desde las antiguas civilizaciones venimos haciendo todo como los rituales que se realizan, ¿sí? Todavía hay tribus en la actualidad donde realizan toda esta clase de rituales de los que le hablaba. Si alguien se casa, si alguien nace, si alguien muere, exactamente eso, ¿sí? Porque ahí expresamos sentimientos. ¿Listo? Entonces, reconocimiento de instrumentos o sonidos del ambiente, ¿sí? Que son generados por el ambiente. Es un punto también básico e importante, ¿sí? Para la danza. ¿Por qué? Porque la música para el baile o danza específicamente es compuesta para facilitar o acompañar el baile. ¿Listo? Entonces, de pronto, cuando queremos estudiar un poco más de danza o queremos saber un poco más por qué danzamos, el ambiente lo podemos utilizar como ese instrumento importante para danzar, ¿sí? Usted puede bailar en una selva, ubicándonos en ese contexto donde hay sonidos de aves o toda la clase de animales que están, sonidos del agua, sonidos del cielo o la tierra, ¿sí? Que son referentes principales, ¿sí? Pero hubieron unos primeros instrumentos que a través del tiempo se han descubierto, ¿sí? Hallazgos que dicen que se encontraban flautas hechas de huesos de animales o personas, ¿sí? Actualmente en diferentes hallazgos a nivel mundial, ¿sí? Donde unas flautas eran hechas por huesos de animal o persona, como les decía, o por cañas de bramaderas o bambú, ¿sí? Desde ahí existió ese primer instrumento que fue como sonido al momento de soplar, y desde ahí fue avanzando un poco la danza como tal. ¿Listo? Entonces, estos hechos han hecho que a través del tiempo la danza sea un poco más llevadera, porque usted puede danzar con todo lo que tengas a tu alrededor. Listo, entonces continuando en nuestro primer tutorial, como les decía, el origen e historia de la danza se basa en descubrimientos. Estamos en la época actual del siglo XXI, donde tenemos muchos hallazgos, muchos descubrimientos, muchas descripciones y definiciones
sobre danza, ¿sí? Pero nos enfocamos un poco más en las danzas antiguas, ¿sí? Donde simplemente no teníamos nada prescrito, por decirlo así. No sabíamos de géneros o no sabían de partiduras sobre danza, ¿sí? Entonces el descubrimiento de la danza es importante saber cómo empezaron nuestros antepasados a diferenciar un sonido y que podía ser rápido o lento. Listo. Entonces en las alabanzas o en rituales de alabanza podemos diferenciarlo. Por ejemplo, un ritual de alabanza para la lluvia, para que en esos tiempos cuando había sequía y necesitaban que sus cultivos dieran producción, la gente o esas personas eran dirigidas por alguien. No tenían coreografía, no tenían un ritmo específico, solo tenían a alguien que dirigía y esa persona decía o demostraba cómo iban a hacer la danza. Listo, continuando, entonces hay una pequeña descripción que podemos encontrar en internet que dice: desde las últimas décadas del siglo XX, la música del baile se asocia normalmente a la música con ritmo y acordes especialmente para bailar. Listo, entonces ustedes pueden investigar todavía desde donde estén cómo podemos iniciar una danza, ¿sí? En este origen e historia de la danza solamente les estamos hablando de cómo pudo iniciar la danza. Hay muchos escritos donde encontramos diferentes definiciones. No hay algo exacto aún de cómo pudimos encontrar un primer movimiento. No sabemos cuál fue el primer patrón o no sabemos cuál fue la primera persona que danzó. Listo. Entonces, como importante aclarar que la danza siempre la vas a encontrar de diferentes maneras, pero va a haber un solo sentimiento, una sola sensación que usted va a demostrar al momento de danzar. Listo, continuando y para finalizar nuestro tutorial acerca del origen e historia de la danza, debemos tener un poco en cuenta que los seres humanos creamos la cultura. Nuestras formas de pensar, de sentir o actuar es importante. Esto influye mucho al momento de danzar e influye mucho al momento de expresarnos, ¿sí?, como seres humanos. Cada uno de nosotros tiene una esencia y cada uno de nosotros demostramos lo que queremos que las otras personas sientan o descubran de parte de nosotros. Listos. Entonces, en el segundo tutorial debemos conocer un poco más acerca de las diferentes tradiciones, ¿sí?, a través de los tiempos y a través de los pueblos. Entonces, nos encontramos un poco más adelante en el segundo tutorial donde la cultura va a enfatizar un poco más, donde la tradición la vamos a descubrir un poco más y donde vamos a tener un concepto claro de tradición. Listo, nos vemos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.